El día de hoy vamos a estudiar la santidad de Dios. La santidad de Dios, y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, en el capítulo 6, por favor, vamos a estudiar el día de hoy la santidad de Dios. Y algunos consideran la santidad de Dios como el mayor de los atributos. El atributo más grande tal vez que Dios tiene, pero no podríamos engrandecer un atributo por encima de otro, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. No podemos decir que Dios es más santo que fiel. No podemos decir que Dios es más santo que inmutable, o que Dios es más santo que todopoderoso. Dios es igualmente santo, igualmente fiel, igualmente todopoderoso, igualmente omnisciente, igualmente sabio. No podemos engrandecer un atributo por encima de otros. Tal vez es el más fuertemente predicado o conocido, porque la Biblia nos habla, decía un autor, es un superlativo que Dios, que diga Isaías santo, santo, santo. O sea, por encima de otros atributos menciona la santidad. Dice la Biblia que Dios es 3 veces santo. Y no encontramos en la Biblia un pasaje que diga que es Dios tres veces fiel, o que es 3 veces todopoderoso. Este es el único atributo que menciona la Biblia, está en un superlativo, o sea, está por encima de cualquier otro asunto, y menciona que es 3 veces santo. Y tal vez por eso la gente tiende a engrandecer más este atributo por encima de otros. Pero repito, hermanos, no es Dios más santo que sabio, no es más santo que fiel. Dios es igualmente santo, igualmente fiel, igualmente todopoderoso. Vamos a Isaías en el capítulo 6, leemos versículo 1 al versículo 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hasta aquí nos vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por ser bueno para con nosotros. Señor, permíteme de una manera clara, de una manera absoluta, profunda, traer esta enseñanza de tu palabra, en la cual, mi Dios, tú nos muestras lo que es la santidad y quién tú eres al ser un Dios santo. Permíteme, Padre, tener unas palabras que puedan hablar al corazón de cada uno de los presentes. Háblame a mí primeramente y ayúdame a entender un poquito más acerca de la santidad con la cual tú te conduces y tú eres en medio de este mundo lleno de pecado y de maldad. Padre bendito, ayúdanos a anhelar a cada uno de nosotros ser más santos cada día y poder experimentar tu presencia y experimentar tu amor hacia las cosas que a ti te agradan. Padre bendito, ten control de ese tiempo de enseñanza. Alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos te quedes con nosotros lo que resta de esta tarde. Padre, si alguien viene en camino, te pido que apresure sus pasos y que pronto podamos aprender más acerca de tu palabra. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Bueno, la palabra santo quiere decir apartado. A eso se refiere la palabra santidad. Se refiere a algo que está apartado, que ha sido llevado a un lugar aparte para no tener contacto con alguna otra cosa. La santidad de Dios nos habla que Dios está apartado del mundo, del pecado, de la carne,
de todo lo que no agrada a Él para poder estar habitando en su propia santidad. La santidad de Dios impide que Dios habite juntamente con pecado. He dicho en varias ocasiones ejemplos, nosotros en nuestra naturaleza no podríamos nosotros convivir en medio de algo putrefacto. No podríamos convivir con un animal muerto en descomposición, una persona muerta, porque nuestra misma naturaleza nos haría repudiar el olor, el aspecto de esa persona o animal en descomposición, o no nos permitiría estar viviendo al lado de esa persona o esa cosa. Hay cosas que tú no puedes tolerar comer. Hay cosas que no podemos comer porque nuestro mismo cuerpo lo rechaza. Nuestra misma naturaleza rechaza ciertos alimentos, ya sea por alergia o ya sea por alguna enfermedad. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a la penicilina. Su propio cuerpo rechaza la penicilina y puede intoxicarse, incluso morir si se le administra penicilina, porque su misma naturaleza rechaza ese medicamento. Así es la santidad de Dios. Hermanos, no es que Dios haya decidido no estar cerca de pecado, al decir, no quiero, he decidido alejarme. Simplemente Dios es tan santo que su misma naturaleza no le permite cohabitar cerca de pecado. Su misma naturaleza repudia esa actitud de pecado, de mundanalidad, y es eso lo que no permitiría que Dios acepte a las personas pecadoras entrar en el reino de los cielos. No podría Dios permitir que cada uno de los seres humanos que hoy día vivimos entremos en el reino de los cielos con pecado, porque su misma naturaleza repudiaría y fulminaría inmediatamente esas almas, esas personas que tratarían de acercarse a Dios en pecado. Si hay alguna diferencia en importancia entre los atributos y el carácter esencial de Dios, pues su santidad podría ocupar el primer lugar. Repito, no es lo más importante ni es lo más grande la santidad de Dios. Le quiero mencionarles algo. Dice, el capítulo 6 de Isaías nos revela algo que pocas veces ocurre en la Escritura. Nos muestra una palabra, santo, siendo elevada a un grado máximo de importancia. Isaías escribe que los serafines decían, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En el lenguaje bíblico, mencionar 3 veces seguidas es elevarlo a su grado más alto y darle un énfasis de súper importancia. Esto no quiere decir que la santidad, repito, sea el atributo más importante de Dios. Todos tienen la misma importancia, pero la santidad divina es la que más muestra, es la que mejor muestra la distinción entre el Creador y su creación. Repito, este atributo es el que mejor muestra la distinción entre el Creador y su creación. Esta expresión muestra que la santidad divina es tan majestuosa, es tan infinita, que no puede ser contenida en una expresión con el lenguaje humano. O sea, no podríamos expresar la santidad con palabras. ¿Qué es lo que dice Isaías cuando presencia la santidad de Dios? ¡Ay de mí que soy muerto! Él no pudo expresar lo que veían sus ojos. Él no pudo expresar la magnificencia, la gloria, el poder, la maravilla de lo que él estaba presenciando en ese instante. Y él se quedó sin palabras, se quedó estupefacto y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Él miró su propio pecado reflejado en la santidad de Dios. Él miró su carnalidad y él dice, ¡ay de mí que soy inmundo de labios! Obviamente, hermanos, si estudiamos la vida de los profetas, ninguno de los profetas eran hombres pecaminosos en gran manera. Ninguno de los profetas eran siervos que andaban en malos pasos o andaban en rebeldía o en desobediencia. Yo quiero pensar, hermanos, que los profetas eran hombres de bien, que eran hombres de santidad, hombres temerosos de Dios, hombres que tenían
una mayor cercanía a Dios, y Dios los escogió para ser sus profetas. Hermanos, yo no creo que Isaías fuese un hombre inmundo, que andaba en adulterio, en fornicación, en inmundicia. Yo no lo creo. Pero vemos que él dice: ay de mí, que soy inmundo, que soy muerto, cuando él mira la santidad de Dios. No encontró otra manera de expresar lo que miraban sus ojos. La santidad de Dios, hermanos, es algo inefable, algo que no puede ser expresado con palabras. Podemos entonces ver que la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo que revela la gran distancia que hay entre el soberano Dios y el Creador y la creación que somos nosotros. La palabra hebrea para santidad viene de la raíz Q-A-D. Es la que está detrás de la palabra santidad y quiere decir cortar, separar, apartar. Por eso entendemos que la santidad divina implica que está separado o apartado de algo. Dios está absoluta y eternamente apartado de pecado, de inmoralidad, de carnalidad, de impureza, etc. Esta perfección divina llevó a los serafines en Isaías a cubrirse el rostro, porque dice la Biblia que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Algunos eruditos mencionan que al mencionar que cubrían sus pies, estaban, por así decir, como cubriendo sus partes íntimas, aunque la Biblia dice que los ángeles son asexuales, pero de una manera probablemente respetuosa, considerando la santidad de Dios, probablemente estaban cubriendo las partes, y no estoy diciendo que estaban cubriendo sus genitales, sino que estaban aparentando, como guardándose de esa gloriosa majestad y santidad de Dios. Y dice, eran 6 alas con 2 sus rostros, con 2 sus pies, que repito, algunos eruditos piensan que se refería a esa parte, y con otras 2 volaban. Dicho de otra forma, la santidad de Dios es intensa e inaccesible. En 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. 6:16, dice la Biblia: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, aquí la palabra de Dios está diciendo que incluso la luz no puede accesar a la presencia de Dios, que no puede ser vista incluso por seres libres de pecado como los ángeles. Pero eso no es todo lo que los serafines hacían en la visión que Dios le mostró a Isaías. Repito, ellos estaban cubriendo para exaltar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debe de producir en seres pecaminosos como tú y como yo el entender que Dios es un Dios genuinamente santo? Ya que nos lleva a reconocer sin lugar a dudas nuestra pecaminosidad. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros no hemos comprendido lo gravemente pecadores que somos. No hemos podido entender cuánto le hemos fallado a Dios y cuán bajo hemos caído cuando permitimos que haya maldad y pecado en nuestro corazón. La razón es porque no conocemos la santidad de Dios. No conocemos cuán grande y majestuoso es Dios como para que nosotros aborrezcamos de una manera natural el pecado como Dios lo aborrece en su santidad. Increíblemente, nosotros cristianos podemos declarar ser adoradores de Dios y al mismo tiempo estar viviendo en pecado, estar viviendo en maldad e iniquidad, y aún así después de eso orar a Dios. La razón es porque realmente no estamos cercanos a Dios como declaramos algunas veces estarlo. No hemos estado verdaderamente en comunión íntima. Porque, hermanos, cuando nosotros tengamos una correcta e íntima comunión,
Dios pondrá de su santidad en nuestro corazón de tal manera que aborreceremos de manera natural el pecado. Ahora, no hay que confundir el ser santos con ser santurrones. He podido conocer personas que se declaran ser santos y no son más que santurrones, que se espantan del pecado, se espantan de tanta maldad y juzgan a la gente, juzgan al pecador, juzgan al desobediente, juzgan al rebelde y no aman sus almas. ¿No dice la Biblia que Cristo, cuando veía a la gente pecadora venir a Él con compasión, les decía: vete y no peques más? Y Cristo, con esa compasión, aborrecía el pecado de ellos, pero aceptaba y consideraba la necesidad de su alma. Pero hay personas que, al sentirse tan santos y cercanos a Dios, repudian y rechazan a su prójimo. Repudian a la gente que está en desobediencia, en rebeldía, que está en pecado, diciéndoles: un pecador, apártate de mí. Caen en una actitud de fariseísmo. ¿No fue lo que los fariseos hicieron cuando veían: por qué viene y se sienta con los pecadores a comer? Si supiera quién es esta mujer pecadora, no la aceptaría. ¿Cuántas ocasiones los fariseos juzgaron al Señor porque Él se acercaba a la gente pecadora con la firme finalidad y propósito de que ellos vinieran a sus pies? Y muchos de nosotros hemos caído en una actitud de fariseísmo, juzgando a los demás. En nuestro argumento de que no me va a hacer bueno, no me va a hacer huella, porque yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en pureza y por eso me alejo, me aparto y ni me acerco a ella tantitito, no me vaya a contagiar o contaminar. Hermanos, tenemos que tener un correcto discernimiento de cuál es la santidad de Dios. Reconocer es aceptar que existe el pecado y no por ello tolerarlo o practicarlo, pero sí amar las almas de aquellos que tienen la necesidad de Cristo. Por supuesto, no estoy diciendo que vas a ir a meterte ahí un bar a predicarles el evangelio a la gente, o a un antro, un lugar de mala muerte, porque amas tanto las almas. No es a eso pero que tampoco estoy refiriéndome. Hermanos, la santidad es necesario porque es parte de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una sola. La santidad y la naturaleza de Dios son parte de su ser. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. Eso no quiere decir que sea el atributo más grande, como lo he mencionado, porque esto negaría la unidad o simplicidad de un ser divino. Más bien significa que sin este atributo Dios no sería el verdadero Dios. Como cualquier otro de sus atributos, es necesario para poder saber que Dios es Dios, así como su fidelidad, como su inmutabilidad, como su soberanía, como su sabiduría, como su omnipresencia, como su omnisciencia, como su misericordia. No podemos decir que Dios es más santo que misericordioso, porque la misericordia de Dios tú y yo le hemos palpado al vivir cada día y al recibir sus bendiciones y su perdón cada día. No puedes exaltar su santidad por encima, repito, de su misericordia, ni tampoco puedes exaltar más su misericordia por encima de su santidad, porque estaríamos negando a un Dios 3 veces santo. Necesitamos entender que es igualmente importante porque forman parte de los atributos, en ese caso, morales de Dios. El principal significado de la santidad de Dios es que es parte de su ser. Esto significa que Dios, en un sentido absoluto, es distinto a su creación. Nosotros, su creación, somos pecaminosos, somos imperfectos en nuestro carácter, somos imperfectos en nuestras actitudes. Ahora, sabemos que Dios nos hizo perfectos en la creación, pero por causa del pecado el hombre se volvió imperfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la perfección en sus vidas y se volvieron mortales. Su cuerpo perfecto se vio sujeto a enfermedades. Su conciencia se vio sujeta a corrupción, su corazón se vio sujeto a maldad, a dureza, a daño y a falta de perdón. Pero antes de que ellos fueran encontrados en pecado, ellos eran absolutamente seres perfectos hasta que se halló en ellos pecado. Es parte de sus atributos.
La palabra kat o quat está mencionando que la santidad de Dios es alta y sublime. Y hay varios pasajes que mencionan la santidad divina. Dios merece toda la adoración y todo temor de nosotros sus criaturas, porque esa es la idea principal que hay detrás de la santidad divina. En otras palabras, podemos decir que es parte de la naturaleza y de la esencia de Dios. Él está por encima de sus criaturas. Él está por encima de toda la creación. Su santidad le lleva a ser un ser único, eterno, inmutable, supremo, infinito en majestad. Él merece toda adoración y temor de nosotros, sus criaturas. Esa es la idea principal que hay detrás de la santidad divina. La santidad de Dios debe despertar en nosotros ese pensamiento, esa conclusión de que somos nada en comparación a Él. Un Dios trascendental comparado con la pequeñez, con la finitud de lo que nosotros somos, nos lleva a reconocer que somos nada, pecadores. Como decía Isaías, ay de mí que soy pecador, que soy muerto. La santidad incluye la pureza y la integridad de Dios. Ahora, la idea de un Dios santo ha llevado al mundo a odiar, al mundo pecador, a odiar más ese atributo por encima de los demás. ¿Cuántas veces podemos escuchar, eres un santurrón, ya te crees bien santito, ¿a poco piensas que tú no eres más santo que los demás? Hermanos, la gente tiende a burlarse más de la santidad que de la fidelidad o de la misericordia. La gente tiende más a recordar de una manera negativa esa santidad con la cual tú y yo tratamos de conducirnos que cualquier otro de los atributos que habla de Dios, como repito, su amor, su misericordia, su justicia, su soberanía. ¿Por qué? Porque la santidad es el atributo más odiado por el mundo pecador, por encima de los demás atributos, porque está atentando contra lo que el mundo y la carne es: corrupción, pecado, inmoralidad. No es una exageración decir que hay otro atributo que el mundo odie más que la santidad de Dios. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque el mundo no quiere vivir bajo un estándar de pureza moral. En Romanos capítulo 1, verso 18, está mencionándonos la Biblia de cómo el mundo ha rechazado y ha negado vivir en santidad y ha cambiado la santidad y la gloria de Dios por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, malicia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Claramente, hermanos, está hablándonos de cómo el mundo ha desechado y ha negado la santidad de Dios, cambiándola por la incorruptibilidad del pecado. Y así muchos de nosotros se nos hace fácil pecar porque no hemos entendido en dónde habita Dios. No hemos entendido la naturaleza de la santidad de Dios. Y eso nos ha llevado a tomar a la ligera o decir no pasa nada, puedo pecar hoy y Dios me perdona mañana. No pasa nada, puedo fallarme el día de hoy y después de unos minutos confieso a Dios mi pecado y Dios es tan bueno, es tan santo, es tan misericordioso que me perdona. Y tomamos a la ligera la santidad de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este tipo de texto, hermanos, lo sabemos aún tal vez de memoria, pero muy probablemente no hemos aprendido a vivirlo. No hemos aprendido a tomarlo en práctica cada día de nuestras vidas. Necesitamos como creyentes recordar que antes estábamos en enemistad contra Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros que éramos enemigos de la cruz hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a Dios. Lo que debemos de hacer es vivir una vida que refleje más la santidad de Dios, una vida que refleje más la esencia de lo que Dios es. De tener una preocupación mayor por vivir vidas que a Dios agraden, de tener una preocupación de poder obedecer al mandato de Dios de predicar el Evangelio de Cristo. Todo esto debe llevarnos a considerar si realmente entendemos o hemos considerado lo que es verdaderamente la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermanos, es una característica prominente. Dice Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo número 15, versículo número 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? En las visiones de Moisés, de Isaías y aún de Job, lo más sobresaliente fue la santidad divina de Dios. Isaías en 30 ocasiones menciona un Dios santo. Cuando Isaías vio la santidad, vio el trono de Dios, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Para los profetas del Antiguo Testamento, Dios es el absolutamente santo de Israel. Aquel con ojos tan puros como para poder contemplar la maldad. Aquel que es tan puro y tan santo que está pronto para poder castigar la iniquidad. ¿Cuál es la razón por la cual Dios no derrama su ira sobre este mundo? La sangre de Cristo, que todavía trae esperanza al pecador de venir a sus pies. En el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios no era tan grande para aquellos que pecaban. Dios decía, ese hombre pecó contra sus padres, sáquelo al centro de la ciudad y apedréelo, que muera apedreado.
Porque era un hijo rebelde, era un hijo borracho, era un hijo desobediente y tenía que ser apedreado. Cuando una persona era encontrada en pecado, adulterio, tenía que ser apedreada. Los hombres quisieron apedrear a la mujer encontrada en adulterio porque le decían a Cristo, según la ley, ella tiene que ser apedreada. Según la ley, ella tiene que morir. ¿Por qué? Porque en tiempos del Antiguo Testamento la paciencia de Dios no era tan grande, ya que la sangre de los machos cabríos no podría cubrir por tanto tiempo las faltas del pueblo, como para decir, Dios, no pasa nada, ustedes sigan buscando vivir en santidad, al cabo la sangre del Hijo Jesucristo los justifica. No existía, hermanos, esa posibilidad, sino que la justicia de Dios se hacía presente de una manera inmediata. Esa es la razón por la cual no es que tengamos la libertad, pero a veces Dios puede tolerar nuestra vida de pecado una y otra vez, por la sangre de Cristo, por su misericordia, por su amor y su perdón. Pero toma en cuenta que la misericordia de Dios tiene límites, la paciencia más bien, la paciencia de Dios tiene límites. Y no puedes intentar jugar al cristianito viviendo una vida de pecado sin esperar que vengan las consecuencias por estar jugando con el pecado. No puedes esperar que, bueno, ya hoy pequé y no pasó nada, mañana voy a volver a pecar, no va a pasar nada, y puedes jugártela y llega el momento en que sí pasa algo. Porque estás jugando con la gracia de Dios. Porque estás jugando con la soberanía y con la misericordia y con la paciencia de Dios. Pues toma en cuenta que si Dios no ha traído un castigo divino a tu vida, es por su gracia y misericordia, no porque seas el don de Dios para la humanidad. No porque Dios te ama tanto que Dios ha detenido el castigo. ¿No dice la Biblia que Dios al que ama castiga y disciplina a todo el que recibe por hijo? Muchas veces podemos ver que la disciplina de Dios se extiende y se alarga y nomás no llega. Dale gracias a Dios por eso, pero ponte a cuentas con Él. Porque si estuviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos sido apedreados? ¿Cuántos de nosotros ya hubiésemos muerto si estuviésemos viviendo bajo la ley y no bajo la gracia? Por lo cual te aconsejo, te exhorto a que no juegues con la gracia de Dios, a que no juegues con la vida pecaminosa, con la vida de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y llega el momento en que sí pasa algo. Porque te confiaste, porque creíste que Dios pasaba por alto tu vida de pecado, porque creíste que Dios pasaba por alto tu rebeldía y tu actitud de desobediencia. A veces podemos ver hermanos o personas que con mucho menos el castigo de Dios viene a sus vidas. Y tú dices, y bueno, ¿y por qué no? ¿Acaso es que Él es más importante? No. La misericordia de Dios. Dios a veces decide tener misericordia de algunos y de otros no. Lo dicen Romanos, tendré misericordia del que tenga misericordia y me apiadaré del que me apiade. Hablando de la soberanía de Dios. Hermanos, a mí me tocó ver en muchas ocasiones, y me ha tocado ver, aún desde joven, viniendo a la iglesia, sirviendo, yo podía ver cómo pues Dios traía cierto juicio a la vida de otras personas. Y yo luego me veía en el espejo y decía, Señor, yo te he fallado más. Y has sido mucho más bondadoso para conmigo que para con esas personas que por mucho menos están padeciendo y sufriendo por su pecado. ¿Tú crees que lo que sucedió con Ananías y Zafira no trajo temor? ¿No? La Biblia lo dice. ¿Sabes que a veces Dios trae juicio a la vida de otras personas para provocar en ti temor y detenerte a lo que estás haciendo? Ten cuidado cuando aún mirando cómo Dios trae juicio a otros, ni así te inclinas, ni así te pones a cuentas con Dios. Cuando tú ves que otros sufren las consecuencias de su maldad y su pecado, y tú dices, no pasa nada, soy súper cristiano, a mí Dios me ama tanto que a mí Dios me va a librar de todo eso. Ten
Ten cuidado si estás en pie y piensas que nunca vas a caer. Así que el que piensa que está firme, mire que no cae. Hermanos, no juguemos con la gracia de Dios cuando estamos viviendo en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Todo lo que se hace en oculto, dice la Biblia, será sacado a la luz. Si no hay un correcto arrepentimiento y una confesión de ese pecado. ¿Y cuán grande es la vergüenza para aquella que trató de tapar el sol con un dedo y esperar que no quemarse? ¿Por qué lo que estamos haciendo cuando jugamos con pecado? Como si estuviéramos tapando el sol con un dedo. Y así con eso no te vas a quemar nunca. Tengamos una mayor conciencia, entendimiento y demos de más importancia a lo que es la santidad de Dios. A aquello que Dios agrada y aquello que Dios desagrada. Un apropiado punto de vista acerca de la santidad de Dios, ¿sabes a qué nos lleva? Lo acabo de mencionar, a un punto de vista ligero del pecado. Se necesita que haya un punto de vista fresco acerca de la santidad de Dios, y más en estos días, para entender lo horrible que es ante los ojos de Dios el pecado que nos rodea. Cuando la gente toma a la ligera y da poca importancia a la santidad de Dios, repito, nos lleva a darle un punto de vista ligero al pecado. No pasa nada. Dios es bueno conmigo. Dios me perdona. Dios me sana. Dios me salva. Dios me provee. Dios me sustenta. Y podemos jactarnos del perdón y del amor de Dios porque tomamos a la ligera el pecado. Y también nos lleva a tomar a la ligera, más bien al mundo, a tomar a la ligera el sacrificio de Cristo en el Calvario. Lleva a la gente a darle poca importancia a la sangre de Cristo derramada para darles perdón de pecados y vida eterna. Si la gente comprendiera cuán gravemente su pecado les condena al infierno, cuán gravemente su vida de pecado les lleva a no poder entrar al reino de los cielos, amarían y agradecerían más a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora te pregunto, a ti como cristiano, ¿qué tanto valoras el sacrificio de Cristo? ¿Qué tanto aprecias la sangre derramada de Cristo, con la cual fue cubierto tu pecado para poder tener entrada al cielo y participar de la santidad de Dios? Estas dos cosas se toman a la ligera cuando la gente no entiende y no conoce lo que es la santidad de Dios. Toma a la ligera la vida pecaminosa y le da poca importancia al sacrificio de Cristo en la cruz. Dios es presentado como un ser perfectamente santo. En Job capítulo 34, versículo 10, la Biblia nos dice: Job 34:10, dice así la Escritura: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dice, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios no puede estar cercano al pecado. Muchas veces tú y yo intentamos tener la bendición de Dios. Intentamos tener una respuesta a nuestras oraciones. Intentamos tener la provisión de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Dios no puede estar cercano a la impiedad. ¿Cómo tú esperas que Dios conteste tu oración cuando hay pecado no confesado en tu corazón?
¿Cómo tú puedes esperar que Dios desde los cielos se apiade, abra las ventanas de los cielos y responda a tu necesidad, sabiendo tú en tu corazón que tienes pecado y no confesado? Que tienes pecado que no has entregado, que tienes pecado que no has declarado, que no has reconocido, que no has querido soltar. Y hermanos, estamos con una mano agarrando nuestro pecado y con la otra mano estirando recibir la bendición de Dios. ¿No dice la Biblia que no podemos servir a dos señores? Porque agradas a uno y quieras mal con el otro, o viceversa. Y aunque ese pasaje está hablando de Dios y las riquezas, también aplica con el pecado. Tú no puedes agradar, abrazar el pecado y al mismo tiempo tener la bendición de Dios plena y absolutamente en tu vida. Porque Dios sabe que cuando estás esperando su bendición por otra mano, estás abrazando tu vida de pecado, tu vida de maldad, de iniquidad, de celos, de envidia, de mundanalidad, de rebeldía, de desobediencia. No puedes tener la absoluta presencia y bendición de Dios si estás en una vida de pecado, si estoy en una vida de pecado. Claramente dice Job: lejos esté de Dios la impiedad y la iniquidad. En Levítico 11:43 nos menciona una vez más acerca de la santidad de Dios. Levítico 11, versículo 43. No os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es increíble cómo incluso Dios mandaba abstenerse de tener contacto con ciertos animales, de no poder contaminarse con animales inmundos. Hoy día no estamos bajo la ley y Dios nos permite comer cualquier alimento. Dice que es tomado con acción de gracias, pero vuelvo a lo mismo, gracias al sacrificio de Cristo. Pero se dan cuenta cómo Dios aún controlaba el alimento de los hebreos, controlaba la vestimenta, controlaba la actitud de los sacerdotes. En Deuteronomio 22 dice: no vestirá el hombre vestido de mujer y la mujer vestido de hombre. Aún había una diferencia entre la vestimenta del hombre y de la mujer. Muchos dicen: si todos usaban túnicas, pero la túnica del hombre era diferente de la de la mujer. La túnica de la mujer era mucho más larga que la túnica del hombre. Aún ahí Dios hacía una distinción y Dios hacía una separación en su manera de vivir, en su manera de alimentarse. Dios decía: no comas esto porque eres inmundo, no comas lo otro porque serás inmundo o inmunda. La mujer tenía que estar apartada, creo que eran 7 días al mes, para poder sufrir su periodo lejos, porque era inmunda en ese momento. Y cada vez tenía que pasar eso para con la mujer, porque en ese momento ella era inmunda ante los ojos de Dios por causa de esa situación que estaba pasando. Uno puede decir: ¿qué exageración? Bueno, es la santidad de Dios. Dios no podía estar cercano a cosa inmunda o pecaminosa debido a la gran santidad con la cual Él es. Y hoy día tú y yo tomamos a la ligera su santidad. Hoy día tú y yo decimos: no pasa nada, estamos bajo la gracia, Dios entiende, Dios es mi cuate, Dios me entiende, Dios perdona. Hoy decía un pastor: no, Dios no es tu cuate, Dios es tu creador. Dios es el dador de tu vida, es tu redentor. No es tu cuate, no es tu amigo, no es tu compadre, no es como la gente inmunda, la gente pecaminosa con la cual tú y yo nos conducimos. Es un ser santo.
soberano que está por encima de nosotros, mínimo 3 veces en cuanto a santidad. No, ni aún al nivel de santidad podemos llegar muchas veces. La ley era presentada como santa. La construcción del tabernáculo se le creó un lugar santo y un lugar santísimo, hablando de la santidad de Dios. No cualquier persona podía entrar al tabernáculo. No cualquier persona podía sacrificar en el altar del holocausto, y no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Una sola vez al año, una sola persona podía entrar al lugar santísimo. Y si esa sola persona, que era el sumo sacerdote, no se limpiaba, no se purificaba, moría. Ellos tenían que entrar al lugar santísimo amarrados con una cuerda y con un cascabel. Mientras los levitas veían que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y mientras ellos escuchaban que el cascabel seguía moviéndose, era señal de que el sumo sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo. Pero si de repente dejaban de escuchar el cascabel, era señal de que algo había pasado con el sumo sacerdote, y que probablemente el sumo sacerdote había caído muerto, porque no se había purificado debidamente para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hacían los levitas? Jalaban el cuerpo muerto del sumo sacerdote, porque si otro levita se acercaba, moría inmediatamente. Así es la santidad de Dios que tú y yo no hemos terminado de entender. Dice la Biblia, también ese pasaje, cuando creo que era Usías, quiso agarrar el arca del pacto porque se iba a caer. ¿Qué pasó? Se murió Usa. ¿Qué pasó? Murió. ¿Quiso hacer un buen acto? Sí. ¿Pero agradó a Dios? No. Porque Usa iba a contaminar el arca con su mano pecaminosa. Así es la santidad de Dios, que no hemos terminado de entender, porque repito, nos hemos aprovechado de la gracia de Dios. Hemos tomado a la ligera a la santidad de Dios porque estamos bajo la gracia. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento Santo. Sigue siendo el mismo Dios que aborrece el pecado. Sigue siendo el mismo Dios que repudia la maldad de tu corazón y de mi corazón, de tus ojos y de mis ojos, de tu mente y de mi mente. Sigue siendo ese mismo Dios. La diferencia es que la sangre de Cristo cubre estos momentos. Por lo cual no juguemos con la gracia de Dios, porque Él sigue siendo el mismo Dios santo. La purificación y la consagración de los sacerdotes habla de la santidad de Dios. El sacerdote tenía que purificarse, tenía que lavarse las manos, creo que 7 veces, creo que el sumo sacerdote tenía que apartarse de la mujer por cierto número de días, no podía tener intimidad con la mujer antes de entrar al lugar santo. Sus vestiduras tenían que ser limpias, tenían que ser purificadas. Tenía que derramarse sangre en el altar. Tenía que hacer un sacrificio a favor de su persona antes de entrar al lugar santísimo. No sea que el sumo sacerdote estuviese en pecado y, repito, al entrar al lugar santísimo muriera. Porque Dios no puede tolerar un poco de pecado en su presencia. Los 10 mandamientos hablan de la santidad de Dios en su categoría moral. No esto, no lo otro. No mentirás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no hurtarás. Hablan de la santidad de Dios. Las leyes de los animales limpios e inmundos hablan de la santidad de Dios. Dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La santidad de Dios involucra su carácter. La esencia de Dios requiere que Él actúe solo como Él es, porque Él es Dios santo. Dios jamás podrá actuar de la manera contraria a quien es Él. La santidad nunca comenzó en Dios un día. Nunca Dios dijo, decidiré a partir del día de hoy ser santo. Hermanos, Dios siempre ha sido santo. Dios es eterno y desde la eternidad hasta la eternidad dice ella, tú eres Dios, y también desde la eternidad hasta la eternidad Dios es santo. Y la santidad de Dios siempre ha sido parte de su esencia,
y nunca ha dejado de ser santo ni dejará de ser santo. Y nunca hubo un comienzo a la santidad de Dios y nunca habrá una finalización de la santidad de Dios. Éxodo 28. La santidad de Dios jamás cambiará su esencia y jamás cambiará quién es Él. Es más fácil que tú y yo cambiemos, aceptemos y reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, a que Dios cambie en su santidad o en su pensamiento hacia ti o hacia la humanidad. Éxodo 28. Verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Dios mandaba al sumo sacerdote a proclamar su santidad, aún por medio de la diadema, que ellos portaban. Pero la lámina que traían en su vestimenta, en la cabeza, el sumo sacerdote. Nunca ha ocurrido u ocurrirá algo que cambie la santidad de Dios. Hay algunas personas blasfemas que han llegado a asegurar que Dios pecó, que Cristo pecó con Magdalena. Bueno, es una blasfemia el mencionar y el asegurar eso, porque iría en contra de la naturaleza de Dios. No tiene ningún concepto de la eternidad de Dios, de la santidad de Dios. Pensar que algo en el tiempo podría cambiar en Dios es imposible. Nada en la eternidad es capaz de cambiar a Dios, porque Dios es santo desde la eternidad, Por lo tanto, es imposible que Dios pueda pecar. No puede ser posible que Dios haya pecado, porque sería ir en contra de la naturaleza que por millones de años, desde la eternidad, Dios ha proclamado de lo que Él es. Nosotros deberíamos temer al poder de Dios, admirar su santidad, su sabiduría, su grandeza. No podremos descifrarlo, entender al 100%, tal vez hasta que estemos ante su presencia con cuerpos glorificados y observemos y presenciemos la santidad de Dios. Pero sí podemos tratar de vivir vidas de santidad. Sí podemos tratar de apartarnos y confesar constantemente nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad y de iniquidad. Isaías capítulo 59. El pecado, hermanos, hizo que la comunión entre Dios y el pecador se quebrantase y sea imposible. Confesamos el pecado en términos tan fáciles, tan familiares, tan acostumbrados. Dios, pequé el día de ayer, perdóname, mentí, perdóname, dije una mala palabra, perdóname, te ofendí. Y hermanos, es más, ya ni perdón pedimos, decimos, discúlpame, Diosito, porque te fallé, discúlpame mis pecados. Hermanos, perdona, arrepiéntete de todo corazón. La Biblia nos dice, y Dios no nos pide a pedir disculpas, Dios nos pide a pedir perdón de nuestros pecados, de nuestra maldad. Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Realmente te importa que tus oraciones sean contestadas? Pero ¿cuántas veces venimos a Dios orando sin realmente confesar nuestro pecado? Muchas veces nos acercamos a Dios en medio de maldad y pecado no confesado y queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Si realmente, hermanos, quisiésemos que nuestras oraciones fuesen totalmente contestadas,
Tal vez nuestra vida y nuestra actitud delante de Dios sería distinta en cuanto a estar a cuentas para con Él, para saber por lo menos que Dios está escuchando mi oración. Ahora, no estoy diciendo que es garantía que porque tú vives en santidad Dios contestará tu oración inmediatamente. Está diciendo ese texto que Dios oculta su rostro para no oír por causa del pecado. Entonces, si estoy yo viviendo una vida de santidad delante de Dios, por lo menos garantiza de que Dios va a escuchar mi oración. No quiere decir que la va a contestar, pero por lo menos va a escucharla y yo voy a decir, lo voy a considerar, voy a contestar o no tu petición, porque tal vez eso no es mi voluntad. Yo creo, hermanos, que hay muchas de nuestras peticiones que hemos traído a Dios que sí son voluntad de Dios, pero nuestra iniquidad está impidiendo que Dios las conteste. Nuestra vida de pecado, de maldad y de rebeldía está impidiendo que Dios abra los cielos y derrame bendición sobre nuestras vidas. Y decimos, ya le rogué a Dios tantas veces, he suplicado, he implorado, he llorado, he pasado por tanta pena y nomás no veo nada. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás a cuentas delante de Dios de todo corazón? ¿Estás confesando y apartándote verdaderamente de pecado? ¿Estás buscando una comunión íntima y absoluta para con Dios? Repito, hermanos, hemos llegado a una vida donde tomamos a la ligera la confesión de nuestros pecados. Pareciese que religiosamente nos sentamos al lado del sacerdote. Perdóname, Padre, ¿por qué he pecado así? Y hermanos, así a veces nos acercamos a Dios. Como estuviéramos ahí confesándole al Padre. Como un protocolo religioso nada más. Y nos acercamos diciendo, no, es que eso no es bíblico. Pero a veces creo que así nos acercamos a Dios. Confesando, pero no confesando de corazón. Deberíamos de buscar la confesión y el perdón de pecado diariamente para mantener una comunión verdadera con Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El hombre debe de acercarse a Dios a través de los méritos que Cristo dejó en la cruz. A través del sacrificio de Cristo podemos tener entrada al Padre. La cruz nos muestra cuánto Dios ama la santidad. La cruz separa por la santidad de Dios incluso antes de su amor. Cristo murió para proveernos justicia, para proveernos su perdón. ¿Te has puesto a pensar que la disciplina que a veces tú y yo sufrimos es porque Dios quiere llevarnos a vivir vidas santas? Mira, aquí mismo en Hebreos. Muchas veces tú y yo podemos cuestionar, Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me disciplinas? ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay necesidad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué, Señor? ¿Será porque Dios te quiere llevar a vivir una vida santa? ¿Será? Mira aquí en Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su ¿qué? Santidad. ¿Ya ves cómo Dios a veces nos lleva a ser disciplinados para poder aprender a vivir vidas santas?
para que entendamos que estamos llevando vidas que a Él les agradan, para que entendamos que estamos en carnalidad, en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y Dios forzosamente tiene que hacernos pasar por pruebas. Somos disciplinados, somos castigados. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, para que aprendamos a vivir en santidad, para que aprendamos a reconocer nuestro pecado y roguemos a Dios de su perdón, de su gracia, y pidamos que nos dé más de su santidad. Concluimos entonces que la disciplina nos lleva a vivir en santidad, si lo entendemos. Y si no, te vas a endurecer y te vas a alejar más de Dios. Los salvos debemos de acercarnos a Dios con temor y con reverencia. Dice el versículo 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Nos acercamos a Dios verdaderamente con temor y reverencia? ¿O nos acercamos desconsideradamente, irreverentemente, sin temor? En alguna ocasión alguien me decía: estoy aprendiendo a orar. Y me decía lo siguiente: yo he escuchado a muchos hermanos y muchas hermanas orar, y yo no puedo orar así, porque yo necesito acercarme a Dios con temor y reverencia. Y yo escucho que muchos oran a la ligera, como si Dios fuese el compadre, el amigo, el papá, la mamá. Y no lo digo de una manera que lo malinterpretemos o que pensemos que está meramente mal. A lo que llegaba esta persona es: yo creo que tenemos que aprender a acercarnos con temor y reverencia. Yo creo que tenemos que aprender a acercarnos a Dios en oración con una actitud realmente de temor y no de compadrazgo, como a veces podemos acercarnos tú y yo a Dios cuando oramos. Y con vergüenza lo digo, hermanos, porque al referirse a la oración pública se refería a muchos de nosotros que oramos como si estuviésemos hablando con cualquier otra persona. Yo creo, hermanos, que si estuviésemos hablando con el presidente de la República o alguna figura política importante, nos referiríamos a esa persona con mayor temor y reverencia que con nuestro Dios cuando oramos a Él. Con mayor temor, con mayor respeto que cuando nos acercamos a Dios. Ciertamente Dios nos ha dado la confianza y Cristo dijo: ya no os llamaré siervos, sino os he llamado amigos. Pero no por eso agarrarnos de ahí y acercarnos a Él como si fuese, repito, otro más de nosotros, sabiendo que Él es el creador del universo, el dador de la vida, el redentor de tu alma y de la mía, y por el cual existimos y seguimos subsistiendo. Consideremos, hermanos, la santidad de Dios. Es necesario para poder acercarnos a Dios y tener su bendición. Un texto más y termino: Isaías 57. Isaías capítulo 57. La santidad es necesaria para poder acercarnos a Él. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él dice: yo habito en la altura y la santidad. Y el problema es que muchas veces tú y yo queremos hacer que Dios se baje de la altura y de la santidad para traerlo a nuestro nivel, para ponerlo a nuestro nivel de mundanalidad, de pecaminosidad, de irreverencia.
Y Dios dice, yo no habito en ese nivel de pecaminosidad, en ese nivel de irreverencia. Yo habito en la altura, yo habito en la santidad, yo habito en lo excelso, yo habito en lo puro, en lo íntegro. Es ahí donde tú tienes que ir a buscarme. No es que yo vaya a bajar a tu nivel, para estar a tu nivel y a tu altura. No. Tú tienes que buscarme y tú tienes que ir a mi presencia para que puedas saber quién soy yo y cómo me conduzco en la vida y cómo soy yo delante de ti. Y para hacer vivir, dice, y después dice con el quebrantado y humilde de espíritu. Y aquí está lo que mencionaba, al acercarnos a Dios. Necesitamos aprender a acercarnos con quebranto, con humildad, con respeto. Y obviamente lo digo por todos, inclusive por mí. Porque muchas veces hemos tomado a la ligera el poder acercarnos a Dios y tener verdaderamente su bendición. Estaba leyendo, y termino con esto, la historia del himno Santo, Santo, Santo. En 1827, el pastor anglicano Reinaldo Ebert recién había fallecido. Su viuda y varios amigos comenzaron a publicar 57 de sus himnos como un tributo a su memoria. Increíblemente, entre sus himnos se encontraba el más valioso que el mundo evangélico conoce: Santo, Santo, Santo. Ese himno no fue publicado en vida de ese hombre, fue publicado hasta que él muere, por su viuda. Este himno se ha entonado por miles de creyentes alrededor del mundo. Y seguramente nosotros lo hemos cantado en algún momento en la vida. Lamentablemente, la forma en que vivimos y pensamos muchos cristianos que hemos cantado ese himno apunta a un escaso entendimiento de lo que es la santidad de Dios. En otras palabras, nuestras generaciones actuales del cristianismo parecen no entender lo que la santidad de Dios es, o lo que se debe de cantar en cuanto a la santidad de Dios. Por tanto, es necesario que busquemos comprender más este glorioso atributo de Dios, para así poder regresar a un correcto pensamiento, que es una correcta ortodoxia, tener una correcta práctica, que es una ortopraxis, y tener una alabanza, que es una doxología que honre al Santo de Israel. La santidad de Dios es un atributo por encima de muchos de sus atributos en expresión y medida, pero no más importante. La santidad significa que Dios está apartado de toda impureza moral. La santidad es un atributo necesario del ser de Dios. La santidad significa una trascendencia que es parte de su ser. La santidad es un atributo incluso odiado por el mundo pecador. Entendamos, comprendamos, analicemos y busquemos vivir más en santidad como Dios es santo. Y nuestro entendimiento de las cosas va a ser transformado. Nuestra manera de vivir y de ver la vida será distinta ante los ojos del que es 3 veces santo. Dios nos manda a vivir vidas santas porque Él es santo. El Hijo, sed santos porque yo soy santo. Así dijo el alto y sublime: yo habito en la santidad y en la altura. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que acercarnos y buscar la presencia de Dios, en su santidad, en su nivel, no en nuestro nivel. Vamos a orar. Oh bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Dador de la vida, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, por tu poder, por tu gracia. Te damos gracias por tu santidad.
Ayúdanos, oh Padre, a entender lo que verdaderamente implica el ser santos. Te ruego y te suplico que por medio de tu Espíritu Santo contristas nuestros corazones llenos de pecado, de maldad. Contristas nuestros pecados, nuestro corazón lleno de iniquidad, para poder ver a la luz de tu santidad nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad, para que podamos entender a la luz de tu palabra quién tú eres, ese ser divino y santo apartado de pecado. Perdona, oh Dios, nuestra maldad y pecado, y límpianos con tu preciosa sangre. Ayúdanos a buscarte de una manera más íntima, absoluta y verdadera, en la santidad en la cual tú habitas. Perdona, Señor, que hemos tomado a la ligera nuestra comunión contigo. Hemos tomado a la ligera nuestra vida cristiana. Hemos hecho de la vida cristiana algo tan mundano, tan bajo, tan ruin, tan indiferente, que hemos desechado la santidad. Incluso cantamos de un Dios santo, pero nos rehusamos a vivir en santidad como tú eres santo. Padre, yo te ruego y te suplico que operes y obres en nuestro corazón a la luz de tu palabra conforme a nuestra necesidad. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Te necesitamos. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú jamás descenderás de tu presencia y de tu trono para bajar a nuestro nivel mundano, pecaminoso, para bajar a nuestro nivel ruin, indiferente. Ayúdanos a entender y saber cuán santo tú eres y a dónde tú quieres que nos conduzcamos y nos dirijamos para realmente conocerte. Padre bendito, te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a entenderlo, a vivirlo, a experimentar la verdadera santidad cual tú eres. Padre, yo te ruego, que te suplico que operes y obres en cada corazón conforme a nuestra necesidad. Y Señor, ten control de ese tiempo. A la luz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, lo dejo en tus manos. En nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro, lo pedimos, te damos gracias. Amén. Nadie mirando con ojos cerrados. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma estará ante la presencia de Dios. Habrá alguien así. Tal vez hay alguien que esté escuchando en casa y no tiene esa seguridad, esa certeza de que al morir su alma estará ante la presencia de Dios. Yo quiero pedirle que venga a los pies de Cristo, que reconozca a Cristo como su Salvador y pida perdón por sus pecados, que pida perdón por su maldad y permita que la santidad de Cristo gobierne su corazón. Hermano, hermana, ¿entiendes la santidad de Dios? ¿Comprendes? ¿Vives conforme a lo que Dios es? Intentando vivir en santidad, por lo menos al primer nivel. ¿O has tomado ya a la ligera la santidad de Dios? Te acercas a Dios orando y ni consideras si estás en pecado o no, ni consideras si estás en arrogancia o no, te es indiferente. No hay piedad en nuestras vidas hoy día, no hay integridad, no hay confesión.
No hay apartamiento de nuestra vida de pecado. Hemos tomado a la ligera la santidad de Dios. Y aún así, esperamos tener nuestras oraciones contestadas. Y peor aún, nos quejamos en contra de Dios porque no contesta nuestra oración. Puestos de pie, hermanos, con ojos cerrados. Yo no sé ustedes, pero yo necesito vivir más en santidad, apartarme más de mi pecado, apartarme más de mi indiferencia, de mi frialdad, de mi ingratitud, de mi arrogancia, de mi soberbia. Necesito doblegar mi corazón, doblegar mis rodillas, estar más a cuentas con Dios. Y para ello necesitamos humillarnos. ¿Por qué no pasas al altar? Le pides a Dios que te ayude a entender, a vivir en santidad. Mira, si tú vives en santidad, te vas a preocupar por la obra de Dios, vas a predicar el Evangelio, vas a amar las almas. No nada más te vas a apartar de pecado. Cristo vivió en santidad y predicó, anunció, se esforzó y esperó ver multitudes venir a sus pies. La santidad no solo te lleva a vivir apartado, te lleva a preocuparte por aquellos que no tienen a Cristo. Ven al frente. Dios bendiga.